Hola, curiosas y curiosos de la historia. Pese a que la homosexualidad sigue siendo un tema peliagudo, sobre todo en ciertos círculos o lugares del planeta, y que aún queda un largo camino que recorrer, la dirección hacia la aceptación social de la homosexualidad y demás prácticas, digamos, no oficiales según la religión dominante, parece que está en buen camino. Vamos avanzando hacia un mundo más tolerante, aunque, como os digo, aún queda mucho. Y es que de homosexuales ha habido desde que el ser humano es ser humano, e incluso antes, porque las prácticas homosexuales no son exclusivas de nuestra especie. Pero como todo en esta vida, la perspectiva y el castigo aplicado cambiaba si eras poderoso o un don nadie. Y así la pena recibida podía ir desde la muerte hasta, bueno, un par de Padre Nuestros y ya. Adivinad a quién le tocaba cuál. Así que hoy, siguiendo ese hilo, veremos una de las historias que más tinta hizo correr a principios del siglo XX en México. Además, el año pasado, en el 2020, salió una película dirigida por el mexicano David Pablos hablando sobre el tema. Una película llamada El baile de los 41. Pero antes, si no quieres perderte ningún detalle, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita, ya que cada semana cuelgo vídeos de historia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. El baile de los 41, o más explícitamente de los 41 maricones, fue el escándalo más sonado de los siglos XIX y XX en México. El detonante del escándalo fue una redada realizada el 18 de noviembre de 1901 en una casa particular de Ciudad de México, donde se celebraba un baile. En aquella época, el general Porfirio Díaz era el mandamás de los Estados Unidos mexicanos. Y acordaos de ese nombre, que en nada volveremos a él. El hecho es que la prensa de la época registró que en aquella casa se dieron cita 42 individuos y todos del sexo masculino. Lo inusual de la fiesta fue que la mitad de los asistentes vestía de mujer, ataviados con coquetas pelucas, aretes, amplias y frondosas caderas postizas, además de rostros embellecidos de colores llamativos, mientras que la otra mitad vestía prendas masculinas. Como os decía al principio, se han celebrado fiestas gays en todas las épocas y culturas. Lo que este guateque tenía de especial, aparte de realizarse hace más de un siglo, bajo un gobierno militar y en medio de una sociedad ultramachista, era que uno de los invitados que encontraron disfrazados de mujer en esa fiesta fue Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio era el esposo de Amada Díaz, que no era otra que la hija mayor y consentida del mismísimo generalísimo Díaz. Y ahí está el tema. Según las investigaciones policiales, en aquella bacanal, una de las tantas organizadas por Ignacio de la Torre, se incluía también la rifa de un agraciado joven conocido bajo el mote del Bigotes. Las crónicas añaden que la policía hicieron una redada llevándose detenidos a todos los participantes del singular festín, y tras esa redada, 41 hombres fueron trasladados a prisión. Tal y como se supo más tarde, el hombre que faltaba a ese recuento, el número 42, fue Ignacio de la Torre y Mier, al que su suegro salvó para cuidar la reputación familiar y la honra de su hija. Aunque los periódicos de la época no lograron documentarlo, más tarde se supo que un gran número de los concurrentes pertenecían a las familias más prominentes del gobierno mexicano, algo así como un círculo rosa del porfiriato. Así que, poco a poco, los nombres de los más influyentes también fueron borrados mágicamente de la lista. Y claro, no sufrieron las consecuencias de los menos afamados. Los que no tuvieron la suerte de pertenecer a buenas familias, después de pasar por la cárcel, fueron confinados en campos de concentración militares, como castigo a su deshonrosa actuación. Y a pesar de los intentos del dictador de silenciar a la prensa e impedir que alguien tirara de la manta y saliera a la luz lo que podía ser un escándalo familiar, la noticia corrió como la pólvora, aunque el número de personas que transcedió fue siempre el de 41. Un ejemplo de esto fueron los ejemplares de la Gaceta Callejera, una hoja suelta que se repartía de mano en mano en esos días. Aquella edición especial se tituló Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de la Paz
el 20 de noviembre de 1901, y junto al texto, una caricatura mostraba a un grupo de hombres, todos con bigote acicalado, bailando alegremente en parejas, mientras el editor Venegas Arroyo echaba más leña al fuego con un corrido subtitulado Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones, que incluía una irónica composición. Por su parte, Amada, la hija favorita del dictador Porfirio Díaz, anotaba en su diario: un día mi padre me mandó llamar al despacho en su casa. Me quería informar que Nacho había sido capturado por la policía en una fiesta donde todos eran hombres, pero muchos estaban vestidos de mujer. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado libre para impedir un escándalo social. Pero quise prevenirte porque tienes derecho a saber del comportamiento con la persona con que vives. Del famoso yerno se dice que era un caballero de ambiguas costumbres sociales. En 1906 conoce a Emiliano Zapata, recargado bajo la sombra de los ahuehuetes que rodeaban el corral de la hacienda de San Carlos Borromeo. Ignacio quedó impactado y pidió referencias de aquel hombre callado, moreno, orgulloso. Y muchos historiadores han reseñado que estos señores vivieron un fogoso romance. Y otros dicen que el revolucionario supo aprovecharse de la debilidad de Ignacio para sacar partido de su cercanía al poder. El 1 de octubre de 1918, Ignacio de la Torre y Mier falleció en Nueva York mientras le practicaban una cirugía de hemorroides. En México, las malas lenguas no desperdiciaron la ocasión de insinuar que aquella enfermedad fue producto de sus andanzas, de la vida disoluta que llevaba. Y bueno, casi 100 años después, a finales de 2009, en Ciudad de México, se aprobó, no sin cierta y esperada oposición, el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose así en la primera ciudad de América Latina en conseguirlo. Aunque, por desgracia, los ataques homófobos siguen siendo una parte importante del problema. De todos modos, la pregunta que cabría hacerse en nuestro mundo supuestamente más integrador y tolerante que hace 100 años es: ¿qué pasaría en nuestro o vuestro país si una persona con poder político fuese pillada infraganti en una situación evidentemente homosexual? ¿O porque no se sabe de ningún jugador de fútbol de la Liga Española de fútbol que sea homosexual? Pues nada, ahí lo dejo para reflexionar. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me podéis poner todas vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que seguro que te va a gustar. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.